escucha. Bien, bueno. Disculpen la tardanza. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase del día, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ir directo, al finalizar la clase, les voy a mostrar los preparados, ¿sí? Después quiero darles un temita cortito de semiología, porque, bueno, nos tenemos que ir preparando para ese parcial, ya sabemos que le dedicamos menos, pero bueno, un temita bien cortito, que es pulso. El que quiere puede quedarse en ese tema, y si no, bueno, pueden irse, pero va a ser cortito, ¿está? Un poquito cómo vamos a organizarnos para la clase de hoy, ¿sí? Y después de eso, les voy a contar un poquito el cronograma de la semana, ¿está? Ya que somos casi la mayoría los que estamos acá, así que bueno, bien ahí. Les voy a compartir la pantalla, así que cualquier cosita que no puedan ver, me avisan, ¿está? Ahí está. Bueno, el tema que hoy vamos a dar, que es tema del práctico de la semana, ahí es un tema muy lindo, la verdad. A mí me gusta. Espero que les guste a ustedes también. Y así como las pulpitis, ¿no es cierto? Estos son un poquito menos, pero así como las pulpitis también, este tema es muy presente en el consultorio odontológico, ¿está? Así que bueno, vamos a empezar con patología periapical. Yo les voy a dar todo el marco teórico, ¿está? O sea, toda la teoría, y después de eso vemos los preparados, ¿sí? Después, si quieren hacerme un par de preguntas sobre el caso clínico, si por ahí tienen dudas de lo que les mandé ayer, perfecto, ¿está? Vamos primero con esto y después vemos lo otro. Yo ya estoy presentando el Power, así que cualquier cosa que no puedan ver, me avisan, ¿está? Cualquier cosita, me comentan eso. Bien. Cuando nosotros nos referimos a patología periapical, significa cualquier proceso patológico de tipo inflamatorio que ocurra en la zona periapical. ¿Está? Ese proceso inflamatorio tiene, para que se produzca, ¿no es cierto?, tiene ciertas vías de entrada. ¿Está? Así como para que una pulpa sea agredida y se inflame, ¿no es cierto?, que también tiene sus vías de entrada. Bueno, acá también, la zona periapical tiene vías por las cuales los microorganismos pueden llegar a la zona periapical. ¿Está? Esto suelen preguntar, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las vías de entrada de los microorganismos a la zona periapical? ¿Está? Bueno, entonces, fíjense. Sí, decime. Disculpa, ¿qué dijiste? ¿Es cualquier proceso inflamatorio? Es cualquier proceso inflamatorio que se localice en la zona periapical. ¿Está? Eso es patología periapical, ¿no es cierto? Bueno, y lo que les decía es que suelen preguntar cuáles son las vías de entrada de los microorganismos a esa zona periapical. ¿Está? Y ahí ustedes tienen, fíjense, hay 5 vías. ¿Cómo pueden llegar los microorganismos a la zona periapical? Una de las más frecuentes es la vía pulpar. O sea, la pulpa sufrió un proceso inflamatorio, una pulpitis, se necrosó la pulpa, se murió, ¿está? Llegan los microorganismos a la pulpa, la contaminan y esos mismos microorganismos
pasan a la zona periapical y ahí producen estas patologías que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, esa es la vía pulpar, es decir, a través del conducto, a través del conducto de la pieza dentaria, ¿sí? Por ahí llegan los microorganismos a la zona periapical. ¿Está? La otra vía se llama vía periodontal, ¿sí? Bien. Bien. La otra vía se llama vía periodontal, que en este caso tiene que ocurrir una periodontitis, ¿está? En ese caso, los microorganismos van a tomar el espacio periodontal, ¿sí? Y de ahí van a bajar, ¿no es cierto?, hasta lo que es la zona periapical, ¿está? Esa es la segunda vía más frecuente, ¿sí? La pulpar y la periodontal son las vías más frecuentes para llegar a la zona periapical, ¿está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bien. Después tenemos otra vía que se llama vía metastásica, y en este caso tiene que haber una colonización de los microorganismos a distancia, es decir, hay un foco infeccioso, quizás cerca de la boca, ¿no es cierto? Puede ser en la zona cervical, en el cuello, hay una infección, y de ahí los microorganismos van atravesando los tejidos hasta llegar al hueso maxilar, y de ahí llegan a la zona periapical, ¿está? Eso es a distancia, ¿no es cierto? Se llama metastásica, ¿sí? Bien. Después tenemos otra vía que se llama vía externa, ¿sí? Y en este caso tiene que haber alguna brecha de entrada, por ejemplo, el hueso maxilar o se hizo una cirugía, ¿no es cierto? Entonces los microorganismos aprovecharon, entraron por el alveolo, ¿no es cierto? Y de ahí llegaron a la zona periapical de las piezas dentarias, o algún traumatismo, alguna fractura, ¿está? Algo que haga que obviamente el microorganismo pueda llegar a la zona periapical, ¿sí? Esa es la vía externa, ¿está? Acuérdense, a través de hueso, por medio de cirugías, traumatismos, u otros procesos patológicos que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Como quistes, tumores, ¿no es cierto? Y la última vía es la anacoresis, que es la llegada de microorganismos a la zona periapical, pero a través de la sangre, a través de los vasos sanguíneos llegan en ese caso, ¿está? Bueno, eso tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, si les preguntan a ustedes cuáles son las vías de entrada de los microorganismos a la zona periapical, acuérdense que es anacoresis, pulpar, periodontal, metastásica, externa, ¿sí? Y las dos más frecuentes, ¿cuáles son? La periodontal y la pulpar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso suelen preguntar. ¿Está? Wendy, ¿será que puedes repetir? Viste que la metastásica dice por la colonización a distancia de los microorganismos. ¿Será que puedes repetir qué significaba que sea a distancia? ¿Cómo sería un ejemplo, digamos, ¿no? En ese caso, a ver, supongamos que ustedes tengan un absceso en el cuello, un proceso infeccioso en el cuello. Bueno, ese proceso infeccioso obviamente está producido por microorganismos. Entonces, esos microorganismos van atravesando los tejidos hasta llegar al hueso maxilar, por ejemplo,
¿sí? Ya sea a la mandíbula o al maxilar superior, llegan al hueso maxilar y ahí llegan a la zona periapical de la pieza dentaria e infectan esa zona. ¿Está? Produciendo alguna de estas patologías que estamos por ver hoy. ¿Sí? No es muy frecuente la vía metastásica, pero existe. Se han reportado algunos casos que habiendo una infección a distancia, ¿no es cierto? Los microorganismos van atravesando los tejidos hasta llegar a la zona periapical de las piezas dentarias. ¿Está? ¿Se entendió ahí, por las dudas? Sí, sí, súper, gracias. Perfecto. Esa es la vía metastásica, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, a su vez, acuérdense, ¿sí? Cuáles son las demás vías. ¿Estamos? Acuérdense cuáles son las demás vías, eso suelen preguntar, ¿sí? ¿Alguna otra vía que no se haya entendido, no se haya comprendido bien? La vía externa se comprendió bien, que es a través de alguna brecha, alguna cirugía, un traumatismo. Es la forma en que ingresa, ¿sí? Bueno. Las lesiones periapicales que vamos a ver hoy, permiso, voy a admitir a una persona que creo que no está pudiendo ingresar. Ahí está. Bien, ahí estamos. Bueno. Muy bien. Bueno, como les iba diciendo, las lesiones periapicales que vamos a ver hoy se ubican en esa zona, ¿sí? En esa zona, digamos, donde se marca en el dibujo, ¿no? Esta es la zona periapical, ¿sí? Acá arriba. Puede ser así un leve ensanchamiento, como lo vemos acá, apenitas notorio con respecto a lo normal, ¿está? O puede ser un ensanchamiento bastante notorio, ¿está? Bueno, acá tengan en cuenta, por ahí en algún lugarcito que tengan en el apunte o en alguna hoja, les voy a dictar algo, ¿sí? Coloquen. ¿Cómo se observa el espacio periapical normal? ¿Cómo se observa el espacio periapical normal? ¿Sí? Muy bien. Y vamos a colocar radiográficamente se observa como una línea radiolúcida bien definida en la zona periapical. ¿Está? La única forma que nosotros podamos ver cómo es el espacio periodontal, cómo es el espacio periapical, es observando con radiografía. ¿Está? Espacio periapical es esta zona de acá arriba, el periápice, lo que rodea al ápice. Y ya lo demás, lo que queda de esa línea radiolúcida que yo les estoy diciendo, eso es espacio periodontal, no es lo mismo. ¿Está? Una cosa es periapical, que es lo que estamos viendo hoy, y la próxima clase vamos a empezar a ver las patologías periodontales. ¿Está? Entonces tengan en cuenta, lo que nosotros vamos a ver es acá arriba.
¿está? Nunca acá abajo, ¿sí? Wendy, ¿cómo dijiste la pregunta, perdón? Sí, ¿cómo se observa la zona o el espacio periodontal, el espacio periapical, perdón? ¿Cómo se observa el espacio periapical? ¿Sí? Muy bien. Wendy, Sí, sería en el ápice, ¿no? De la pieza en el dentaria. ápice, exactamente, en el ápice. ¿Está? Todo lo que vamos a ver hoy es en el ápice. Y ya les digo, vamos a ver ensanchamientos apenitas notorios, ¿sí? Y vamos a ver ensanchamientos mucho más grandes. ¿Está? A ver, antes de pasar a lo que sigue, ¿no es cierto? No se olviden, ¿sí? Principalmente, que en estos casos, las vías de entrada, acuérdense, que son estos espacios que les dije antes, ¿sí? A través del conducto, ¿no es cierto? Fíjense cómo puede llegar los microorganismos a la zona periapical a través del conducto, o sea, la vía pulpar se llama esa, ¿está? O a través del espacio periodontal, fíjense. Por ahí penetran las bacterias y llegan a esta zona periapical, ¿está? Así es como ocurre. Las dos vías más frecuentes, ¿está? Y después sí tienen las otras vías que también mencionamos, ¿sí? Muy bien, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Muy bien. ¿Puedes repetir, Wendy? Sí, vamos de vuelta. Es la parte Entonces, negra, es la periapical. Lo otro, largo. De afuera. claro, o sea, a ver, vamos a marcar, ¿sí? Porque son dos cosas distintas. Esta zona de acá arriba que yo marco con amarillo, ¿sí? Esa es la zona periapical. Ahí van a ocurrir las lesiones que vamos a ver hoy. ¿Está? Ese es el espacio que hoy nos vamos a centrar. ¿Estamos? Y lo que voy marcando de verde, de un lado y del otro, ¿no es cierto? Eso se llama lo que ustedes conocen como espacio periodontal. ¿Está? No es lo mismo. Periodontal. ¿Estamos? Si bien radiográficamente se ve lo mismo, o sea, la misma línea radiolúcida que rodea a toda la pieza dentaria, ¿verdad? Y que es contigua, o sea, no hay ninguna interrupción de esa línea radiolúcida, si bien, digamos, se ve igualita, tanto la zona periapical como la zona periodontal se ve la misma lineecita, como ven acá, en esta imagen, tienen que distinguir que anatómicamente, la zona que está pintada con amarillo es la zona periapical, ¿está? Y la zona que está pintada de verde es la zona o espacio, ¿no es cierto?, periodontal, ¿estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, siguiendo con esto, ¿no es cierto? Vamos a empezar entonces a ver las patologías periapicales, ¿sí? Hasta ahora, ¿qué vimos? Vimos las vías de entradas. ¿Cómo podían ingresar los microorganismos? Cuéntenme a ver si quedó claro eso. Se puede entrar por forma pulpar, Ajá. que es a través de, por ejemplo, caries, Uh-huh. y de forma periodontal, que es, bueno, a través de la periodontitis. Esas son las más frecuentes. Muy bien. Después Esas son está metastásica, que es de, o sea, es la colonización de los microorganismos y se da por un absceso.
Muy bien. A ver, es Distancia. la colonización a distancia. La metastásica, hagan referencia a distancia. ¿Está? Muy bien. ¿Qué otra vía hay? Y la externa, que es a través de cirugías, tumores, Muy bien. y después está la Bravo. anacoresis, que es a través de la sangre, o sea, es por medio de sangre, por los vasos sanguíneos. Excelente, muy bien. Acuérdense que esas son las 5 vías de entrada de los microorganismos a la zona periapical. ¿Está? ¿Cómo pueden llegar? ¿Sí? Bueno, recuerden que el lugar donde estamos por estudiar hoy es zona periapical, arriba, en el ápice, ¿sí? Lo que rodea el ápice. ¿Está? Dentro de las patologías periapicales, nosotros tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Fíjense cómo se llaman las patologías periapicales. Periodontitis, le dicen. Periodontitis apicales agudas y las periodontitis apicales crónicas. ¿Está? Dentro de poquito, en un par de clases más, nosotros vamos a ver las periodontitis comunes, las que ustedes conocen, digamos, que afecta al periodoncio de inserción y que lleva a la movilidad del diente y demás. Bueno, eso es aparte, eso es otra cosa. Esta es otra entidad, ¿sí? Se llama periodontitis nada más. Estas se llaman periodontitis apicales, o sea, se ubican allá arriba o abajo, dependiendo del maxilar, ¿no es cierto? Pero se ubican ahí, en el ápice de la pieza dentaria, ¿sí? Acuérdense, ¿eh? Periodontitis apicales. Y pueden ser agudas o crónicas. A ver, y acá pregunto algo. ¿Qué elementos histológicos caracterizarían a una inflamación aguda? Que estudiaron ya, ¿no es cierto? Los polimorfos nucleares, Muy bien. los neutrófilos, Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede haber en una inflamación aguda? Edema. Edema, muy bien. cambios vasculares, Los cambios vasculares. Cambios celulares, Muy bien. cambios. ¿Dolor, Wendy? ¿Cómo? ¿Dolor? Dolor, bueno, eso es clínico, ¿no es cierto? Pero en la parte histológica, sí, muy bien. En primero y principal, acuérdense, las células, que son los polimorfos nucleares neutrófilos, ¿sí? Esas son las células principales en una inflamación aguda. Después sí, todo lo que dijeron, congestión, edema, hiperemia, ¿está? Todos esos cambios vasculares, ¿no es cierto?, que van a ocurrir, ¿está? Y obviamente los cambios celulares también, ni hablar, porque por esos cambios que llegan los neutrófilos a la zona, ¿está? Muy bien. Bueno, acá, si quieren, acá al lado de este título, pónganle cuáles son los elementos histológicos de las periodontitis apicales agudas, ¿está? En este caso, pónganle polimorfos nucleares neutrófilos, edema, congestión, hiperemia, ¿está? Eso coloque, ¿sí? Para no olvidarse. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta de inflamación aguda? Wendy, polimorfos nucleares, edema, congestión, ¿y qué más? Hiperemia. Hiperemia. ¿Está? Bien. Eso siempre, en toda inflamación aguda siempre va a haber eso. ¿Está? Esos elementos. ¿Sí? Bueno, sabiendo eso, sabiendo que en estas inflamaciones agudas va a haber esos 4 elementos sí o sí, vamos a dividir a las periodontitis apicales agudas en una que se llama periodontitis apical aguda simple y uno de los más frecuentes de la consulta odontológica, que es el absceso periapical. ¿Está? Son estas dos nada más las que están dentro de las agudas, ¿sí?
Solo esas dos. La periodontitis apical aguda simple, les voy a comentar un poquito. En este caso, puede haber dos casos, ¿sí? De la primera, puede haber dos casos, ¿está? Una que es sin sintomatología, o sea, al paciente ni le molesta, ni le duele, ni nada, ¿está? Y otra que es con sintomatología, que al paciente le duele cuando ocluye, o sea, muerde y le duele, ¿está? Cuando el día de mañana venga un paciente y le diga, cuando muerdo me molesta, y ustedes le digan, ay, y en otro momento no te duele, no, solo cuando muerdo, ¿eh? Entonces ustedes ya tienen que saber que se trata de esto, de una periodontitis apical aguda simple, ¿está? Bueno, en estos casos, ¿por qué varía en que una es sin sintomatología y otra con sintomatología? ¿De qué depende eso? Depende del estímulo que lo esté produciendo, ¿sí? Si es una noxa de baja intensidad y es muy, muy transitoria, o sea, un ratito nomás se lesionó la zona periapical del diente y después ya terminó todo el problema, bueno, probablemente curse sin sintomatología, ¿está? O sea, al paciente ni le duela, ¿sí? Ahora, si la noxa dura más tiempo o es un poquito más intensa, entonces ahí sí le va a doler al paciente cuando ocluye, ¿está? Entonces, esas son las dos formas en que puede aparecer clínicamente la periodontitis apical aguda simple, ¿está? Pregunto algo. ¿Cuál es la única forma en que nosotros podemos ver la zona periapical? Radiografía. Muy bien, con radiografía. ¿Está? Muy bien. De otra forma es imposible, ¿eh? No podemos ver la zona periapical. Ahora, en esta periodontitis apical aguda simple, la imagen radiográfica que nos da es un ensanchamiento apenas notorio de la zona periapical, ¿sí? Así, aguarden, voy a salir un minutito, les voy a mostrar, ¿sí? Así, apenitas, muy, muy poquito, lo que se ensancha. ¿Está? Así se ve la periodontitis apical aguda simple. ¿Está? Un ensanchamiento apenas notorio, leve, de la zona periapical. Si ustedes comparan el dibujo A, ¿no es cierto?, con el dibujo B, hay un pequeño ensanchamiento. Pero eso en realidad requiere de mucho entrenamiento del ojo clínico, porque si no, no se nota. ¿Está? O sea, solamente comparando, mirando mucho tiempo entre una radiografía normal y una que tenga una periodontitis apical aguda simple, solamente comparando mucho tiempo van a poder observar el leve ensanchamiento. O sea, es apenas notorio, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Bueno, hasta ahí les dije cómo se presenta clínicamente, sin sintomatología o con sintomatología. Les dije cómo se veía radiográficamente, el ensanchamiento apenas notorio o apenas perceptible del espacio periapical. Y la tercera cosa que les voy a contar de esta periodontitis apical simple es qué es lo que se acumula en esa zona periapical, qué es lo que hay ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que habría acá arriba como para que se ensanche ese espacio y que al paciente le duela cuando ocluye, cuando aprieta? ¿Está? Algo hay que le está molestando, ¿sí? ¿Qué se acumula acá arriba?
los elementos histológicos de la inflamación aguda. O sea, va a haber algo de edema, congestión, ¿sí? Un poco de hiperemia en esa zona, ¿está? Y como es aguda, ¿quiénes no pueden faltar? Polimorfo nuclear. Por los neutrófilos. Muy bien, muy bien. Esos van a estar acumuladitos ahí arriba, ¿está? Van a venir de los vasos sanguíneos del hueso, ¿no es cierto? O del ligamento periodontal, de ahí van a venir de esos vasos sanguíneos y se van a instalar en la zona periapical, los polimorfos nucleares. No van a ser muchos, ¿eh? Es leve. La inflamación aguda acá, en la primera, es leve, ¿está? Así que van a haber poquitos polimorfos nucleares, ¿sí? Acompañando con edema, bueno, vasodilatación, congestión, hiperemia, ¿no es cierto? Y eso es lo que al paciente le está haciendo doler. ¿Está? Bueno, si se fijan bien, yo lo que les dije son tres cosas. Cómo se presenta clínicamente, cómo se ve radiográficamente y qué es lo que hay histopatológicamente. ¿Está? Hasta acá, de este primero, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Por qué se produce ese? Bien, ¿por qué se produce, no? Esa es una buena pregunta. Está asociado a traumatismos, ¿sí? Que sean leves, ¿está? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que ustedes hicieron una restauración en la cara oclusal del diente, ¿está? Y quedó alta la restauración, ¿sí? Entonces, cuando ustedes muerden, las fuerzas, digamos, que inciden sobre esa restauración y por ende sobre ese diente, chocan en la zona periapical, ¿está? Hace que el diente se intruya, ¿no es cierto? Se meta para adentro. Entonces eso va inflamando la zona periapical, ¿está? Entonces se dice que tiene que ver con contactos prematuros, ¿está? Cuando dejan al ¿El pita bruxismo la podría ser ahí, restauración. Wilson? ¿Cómo? ¿El bruxismo podría ser o no? El bruxismo también puede provocarlo, sí, sí. ¿Está? O sea, contactos altos que ustedes hayan dejado en una restauración, puntitos altos, y bruxismo también es otra causa de periodontitis apical aguda simple. ¿Está? ¿Qué se hace en esos casos? Si hay un contacto alto, hay que bajarlo. ¿Sí? Hay que chequear la oclusión. Y se le da un analgésico para que desinflame la zona. ¿Está? Y se controla, obviamente. Siempre se controla todo. ¿Sí? Con frecuencia los pacientes, una vez que ya, digamos, terminó o sea, una vez que consumen el analgésico y que se baja el contacto prematuro, ¿sí? O se trata el bruxismo, a menudo los pacientes mejoran muchísimo y ya no tienen más problemas, ¿está? O sea que dentro de todo es reversible, ¿está? Lo que no hay que permitir es que eso siga evolucionando, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda que haya quedado? Wendy, en este caso, siempre va a ser esa misma, o sea, puede ser por traumatismo, va a ser por traumatismo siempre o puede ser cualquiera de las otras entradas también. Siempre es por un trauma oclusal, en este caso. ¿Está? Siempre. Por microorganismos, ¿no? Entonces, No, no están infectadas las zonas periapicales. ¿Está? Puede generarse, pero no es lo más frecuente. ¿Está? Puede ser que ingrese un microorganismo, qué sé yo, por la zona periodontal o por la vía pulpar, llegue
a la zona periapical y cuando empieza a inflamarse produce este tipo de periodontitis, cuando inicia, ¿está? Hasta llegar al absceso, pero no es lo más común, ¿está? La primera es común, ya les digo, cuando hay contactos prematuros o por por bruxismo también, ¿sí? Siempre algún trauma crónico, leve, ¿está? De baja intensidad y transitorio sería, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Wendy, te consulto, ¿qué quería decir que sea dolor pulsátil? Ese es el otro, ¿eh? Todavía no llegué a eso. Ah, disculpa, porque estaba Bien. leyendo. Bien, bien, bien. Bueno, hasta acá, de periodontitis apical aguda simple. ¿Vamos bien? ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan? ¿Ninguna? Se llama simple porque no hay más que los elementos histológicos comunes de una inflamación aguda. ¿Está? Por eso le dicen simple. ¿Sí? La segunda, que es una de las consultas más frecuentes en el consultorio, es el absceso periapical agudo, obviamente. En este caso, lo que ocurre es que en la zona periapical se empieza a acumular exudado purulento. ¿Sí? Es el típico absceso dental, ¿no es cierto? Se empieza a acumular pus en la zona periapical. Bien. Acá tienen que tener en cuenta qué es un absceso. ¿Qué era un absceso? Era una colección de exudado que estaba, digamos, bien delimitado y Ajá. crecía en una cavidad neoformada. Muy bien. ¿Qué tipo de exudado es? Purulento. Purulento. Muy bien. Siempre es purulento. El absceso siempre es purulento. ¿Sí? Muy bien, excelente el concepto. ¿Está? Entonces, vamos a aplicar ese concepto. Se forma una cavidad nueva en la zona periapical de la pieza dentaria y ahí se empieza a acumular pus. ¿Está? Eso es el absceso periapical o periodontal agudo. ¿Está? Y fíjense, ¿cómo viene el paciente? Acá no es dolor a la oclusión o no es que no viene con sintomatología como en el caso anterior. ¿Eh? Acá tiene un dolor que yo no les puedo explicar. El paciente tiene un dolor de tipo pulsátil. Es como pulsos. ¿Está? Ese es el dolor pulsátil. Como pulsos, como que el diente le pulsa. ¿Está? Wendy, yo les puedo asegurar que ese dolor es horrible. ¿Sí? ¿Tuviste? Sí, tuve. Parecía que tenía una papera de lo grande que era la inflamación. Sí. Tuve con 2 semanas de antibióticos y cuando me empezó a doler era horrible, lloraba del dolor. Sí, a menudo vienen así, llorando, digamos, porque les duele mucho. ¿Está? Sí, y con nada te para, no hay antibiótico que te paren, no, nada no te paraba el dolor. Exactamente, porque habría que hacer un drenaje, ¿no? Pero sí, en esos casos el dolor es así, es insoportable, es intolerable, es pulsátil, desesperante, es espontáneo ese dolor, no calma, o sea, empieza y capaz sin ningún tipo de estímulo al menos perceptible, ¿no es cierto? Empieza de forma espontánea, no es que fue provocada ni nada por el estilo, empieza de pronto, bruscamente, ¿está? Y sobre todo afecta a la noche, ¿sí? Bien, en este caso, en la zona periapical, radiográficamente, miren, vamos a ver
un ensanchamiento, todos son ensanchamientos, en todo vamos a hablar de ensanchamiento, ¿eh? Un ensanchamiento de la zona periapical, pero más notorio, ¿sí?, que el anterior. ¿El otro cómo era? ¿Un ensanchamiento qué? Leve. Leve, muy bien, apenitas notorio. Ya les digo, tenían que tener bien entrenado el ojo clínico para decir, ah, mira, una periodontitis apical aguda simple. ¿Está? Por ahí si no te dicen la sintomatología, o ni sabes que tiene eso. ¿Está? Pero además de la sintomatología, también tiene un ensanchamiento bien notorio, ¿está?, del espacio periapical. Y otra cosa, los bordes, fíjense, es una zona radiolúcida, ¿sí? Los bordes son difusos, ¿está? Eso tengan en cuenta. Los bordecitos son difusos. ¿Estamos? Eso es radiográficamente. Ensanchamiento. Wendy, pero eso ya no sería flemón. No, ¿por qué? ¿Por qué sería flemón? Por los bordes difusos. No, pasa que lo que yo les estoy diciendo es cómo se ve radiográficamente, ¿está? Pero histopatológicamente está bien delimitadito el absceso, ¿está? Y generalmente el flemón es mucho más grande, ¿sí? No es solamente esta partecita, ¿está? Acuérdense que el flemón se refiere a que es difuso y que va avanzando a planos más profundos como hueso, músculo, ¿sí? O sea, va tomando otros tejidos, no solamente acá en este caso tejido óseo. ¿Está? ¿Qué dijiste? Ensanchamiento notorio. ¿Qué más había que Es un agregarle? ensanchamiento notorio, ¿sí?, del espacio periapical de bordes difusos. ¿Está? Así se ve radiográficamente, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, y a menudo el paciente, ¿sí?, viene con el dolor pulsátil, como les digo, y además de eso, la cara hinchada está. Y esto que están viendo acá, esto no es el absceso. Esto se llama fístula. ¿Está? Ya les voy a contar qué es la fístula, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar adentro de esta cavidad neoformada? La pus. La pus o exudado purulento. ¿De qué está compuesta la pus? De los piocitos. Muy bien, de piocitos, ¿está? Que son leucocitos, o sea, neutrófilos muertos, ¿está? Ese es el componente principal de la pus, piocitos. Y además de eso, también entreverado con los piocitos va a haber células muertas, otras células muertas, ¿no es cierto? Va a haber microorganismos piógenos, ¿está? Va a haber algunos neutrófilos también, porque es una inflamación aguda, va a haber congestión, va a haber edema, ¿está? Fíjense que acá se describen, ¿no es cierto?, los elementos histológicos de una inflamación aguda, ¿sí? Los polimorfos nucleares, la congestión, el edema, más la pus, ¿no es cierto?, más los piocitos, las células necróticas y los microorganismos piógenos, que son aquellos que forman pus. ¿Está? Forman pus. O exudado purulento, si les quieren decir mejor, ¿no? ¿Está? Si les preguntan qué son los microorganismos piógenos, son microorganismos que forman pus. ¿Está? No cualquiera, no cualquier microorganismo forma pus. ¿Está? Si por ahí les preguntan ejemplo, que no creo, pero si les preguntan ejemplo de microorganismos piógenos, tienen los estafilococos y los estreptococos. ¿Está? Estos son los que forman pus.
En estos casos, siempre la vía de entrada, o sea, no siempre, pero la mayoría de las veces, utilizan estos microorganismos biógenos, utilizan las vías de entrada pulpar a través del conducto, ¿no es cierto? Van los microorganismos y llegan a la zona periapical o a través del espacio periodontal, ¿está? En una periodontitis y llegan a la zona periapical, ¿está? Y si no, bueno, tienen las otras vías también, obvio. Pero las más frecuentes acá sí se aplica bien, y son esas dos. ¿Está? Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? ¿Puedes repetir las vías de entrada, las más frecuentes, por fin? La pulpar y la periapical. ¿Está? Muy bien. La pulpar es a través del conducto y, la pulpar y la periodontal. La pulpar es a través del conducto y la periodontal a través del espacio periodontal en una periodontitis, por ejemplo. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, preguntas, dudas que hayan quedado. Fíjense, acá tenemos una gran cavidad de caries. Seguramente por ahí ingresaron los microorganismos a la zona periapical y formaron un absceso, y ese absceso drena a través de esto que vemos acá clínicamente, que es la fístula. Esto vemos muy frecuente en la boca, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? O sea que la fístula sería por donde se drena el absceso, digamos. Exactamente. Ahora les voy a dictar un conceptito cortito de fístula para que lo tengan, ¿sí? Ya en un minutito. Bien. Miren, ahí está. Bueno, en este caso hubo una caries o una fractura, ¿no es cierto?, que llevó a que los microorganismos lleguen a la pulpa, y esos microorganismos van llegando, van ingresando a los conductos, ¿no es cierto?, y llegan ahí a la zona periapical. Acá se formó un absceso periapical, fíjense, es la colección de exudado purulento, eso verde que ven ahí, esquematizado, ¿no? Es el exudado purulento, y bien circunscripto, bien redondito, quiere decir, bien delimitado, está, y es una cavidad neoformada, porque esto no estaba antes. Antes había hueso acá, está, así que se neoformó esa cavidad. ¿Estamos? Eso es un absceso, ¿sí? Apliquen el concepto de absceso siempre, ¿está? Y fíjense cómo ese absceso va drenando hacia afuera, hacia la encía o hacia la cavidad bucal, fíjense, va drenando a través de este trayecto que ven acá, este caminito, hacia lo que es la encía, y ahí se acumula. Yo si hago un cortecito por acá, esto va a empezar a drenar para afuera. ¿Estamos? Eso es la fístula. Entonces vamos a poner un conceptito de fístula, ¿sí? Fístula, 2 puntos. Trayecto sinuoso ¿Trayecto qué, bueno? trayecto sinuoso labrado a través del hueso,
para drenar el contenido de un absceso. Para drenar el contenido de un absceso. ¿Está? Vuelvo a repetir. Trayecto sinuoso labrado a través del hueso que drena o para drenar el contenido de un absceso. ¿Está? Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas, dudas? No le vayan a decir nunca que es un conducto, ¿eh? No es un conducto. Es un trayecto. Esa es la palabra clave acá. La fístula es un trayecto, no es un conducto. ¿Sí? Muy bien. Bien, ¿alguna duda, pregunta que haya quedado? Sí, Wendy, ¿cuál es la causa o por qué se provoca el absceso periapical? Por caries, ¿sí? Que han llegado a la pulpa, han infectado la pulpa y de ahí pasan a la zona periapical. O por enfermedades periodontales, ¿sí? O por las vías de entrada, ¿sí? Algún traumatismo, alguna cirugía, algún tumor, algún quiste que haga que se infecte la zona. ¿Sí? Sangre infectada que llega a la zona periapical, ¿está? O sea, las vías de entrada, ¿sí? Esas son las causas que pueden provocar un absceso. Y la más frecuente es por una caries, ¿sí? Una caries, ¿no es cierto?, que los microorganismos invaden la pulpa. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Duda? Bien. Bueno, hasta ahí terminamos las agudas. ¿Está? Vamos a hacer un repaso a ver si quedó. ¿Sí? Porque si no, no me termina de cerrar. A ver, tenemos las periodontitis apicales agudas. Dentro de esas tenemos la aguda simple y el absceso periapical, ¿no? ¿Cuál de esas dos es más frecuente en la consulta odontológica? La de absceso periodontal. Muy bien. Absceso periodontal, o pónganle, para que no se confundan, absceso periapical. ¿Está? Hagan esa corrección en el apunte, ¿sí? Absceso periodontal. Muy bien. Bueno, ya que empezamos con ese, ¿qué es un absceso? La colección de exudado inflamatorio en una cavidad pereformada. Mentira, neoformada. Bien, muy bien. ¿Exudado inflamatorio es? Purulento. No se olviden de eso, ¿eh? Colección de exudado purulento en una cavidad neoformada, ¿sí? Esa cavidad neoformada, ¿cómo es? ¿Cómo son los bordes? Bien circunscripto, bien delimitado. Muy bien. Radiográficamente, ¿cómo se ve un absceso periapical? Se ve un ensanchamiento notorio y tiene bordes difusos. Muy bien, un ensanchamiento notorio y tiene, ¿de qué color? O sea, ¿qué radiodensidad sería la palabra? Rayo lúcido. Muy bien, radiolúcido. Bueno, ese absceso a menudo drena hacia la cavidad bucal, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De una fístula. A través de una fístula. Muy bien, ¿qué es una fístula? Un trayecto. Un trayecto. A través del hueso, por el Muy cual se drena el contenido purulento de un absceso. Muy bien, eso tengan en cuenta, ¿sí? ¿De qué está constituido el absceso, el exudado purulento? De piocitos.
que vendrían a ser leucocitos muertos, neutrófilos muertos, células muertas. Ujú. Y eso, además de de los piocitos y todo lo que constituye el exudado purulento, ¿qué otras cosas hay acompañando? Piógenos. Mm, La floxa y la defensa del organismo. sí. O sea, tenemos el exudado purulento, que ya me dijeron de qué está constituido, y además los elementos de la inflamación aguda. ¿Cuáles eran los elementos de la inflamación aguda? Edema, Congestión, hiperemia, Muy bien. ¿Qué más? Hay algo muy cambios importante. celulares, Edema. Polimorfos nucleares. Muy bien. ¿Están? Todo eso, está todo entreverado en este huequito, ¿eh? Ahí está todo. Exudado purulento, polimorfos, o sea, los neutrófilos, el edema, la congestión, todo eso está ahí. ¿Está? Por eso duele tanto. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo es el dolor del paciente con absceso periapical? pulsátil, ¿o no? Muy bien, es un dolor pulsátil. Muy bien. Y en el caso de una periodontitis aguda simple, una periodontitis apical aguda simple, ¿cómo es el dolor? ¿no dolía? Y va a No había depender, pero, o sea, Me duele no cuando tiene fluye. Solo pero va a cuando fluye. depender. O sea, va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de estímulos que está actuando. Si viene con sintomatología, ¿qué tipo de dolor va a tener? Cuando muerde. Muy bien, cuando muerde, a la oclusión. Excelente. ¿Y radiográficamente se ve o no? Como Un una leve línea. Leve. Digamos, no es tan Un leve ensanchamiento, un ensanchamiento apenitas notorio. ¿Está? Nada que ver con este, que es el absceso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado sobre la parte aguda de estos procesos? Bien. Wendy, te pregunto, ¿qué sería una congestión? Congestión es cuando vos tenés el vaso sanguíneo, ¿sí? Voy a hacer un dibujito. Tenés el vaso sanguíneo dilatado, aumentado de tamaño, digamos, y adentro la sangre se estanca, se enlentece. ¿Está? Eso es una congestión, ¿sí? Y es sangre sucia, ¿eh? ¿Está? Sangre mal oxigenada, les quiero decir. ¿Está? Bueno, Muy bien. Bueno, hasta acá vamos. ¿Alguna pregunta, duda que haya quedado? Bueno, el segundo grupo son las periodontitis apicales crónicas, ¿sí? A ver, quiero saber, en la inflamación crónica, ¿cuál era el protagonista? Los macrófagos. Los mononucleares. Muy bien. Primero el infiltrado linfoplasmocitario más los macrófagos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa había en la inflamación crónica? Neovaso. Muy bien. Neovascularización. ¿Y qué más? Fibrosis. Y fibrosis. Esos tres componentes que recién les nombré, y que nombraron ustedes, es tejido de granulación, ¿no es cierto? Así que ese es el protagonista en estas periodontitis apicales crónicas, ¿sí? El tejido de granulación. ¿Está? Fibrosis, neovascularización
y el infiltrado linfoplasmocitario más los macrófagos. ¿Está? Eso forma el tejido de granulación. Bueno, acá tenemos, fíjense, dentro de las periodontitis apicales crónicas, tenemos las apicales crónicas simple, siempre hay una simple, y después el granuloma periapical. ¿Está? Esas son las dos que vamos a ver. Son dos en aguda, dos en crónica. ¿Sí? De la periodontitis apical crónica simple, a ver, las crónicas siempre cursan sin sintomatología, o sea, no duelen. ¿Está? Solamente duele si en algún momento se agudiza el proceso, pero si no, no duelen. Pueden estar años con cualquiera de estas dos y no, el paciente ni sabe, ¿eh? Cursan sin sintomatología, como toda inflamación crónica. En el caso de la crónica simple, el paciente no va a tener ningún tipo de sintomatología y en la zona periapical, ¿sí?, vamos a ver un ensanchamiento bastante notorio, ¿sí?, de la zona periapical, ¿no es cierto? Radiolúcido, ¿sí? Si vemos desde el punto de vista radiográfico, va a ser radiolúcido. ¿Sí? Y en esa zona, lo que se va a formar es, si yo saco esta pieza dental, ¿sí?, y llevo a estudiar al laboratorio de anatomía patológica, voy a observar que ahí rodeando el ápice de la pieza dentaria va a haber tejido de granulación. ¿Está? O sea, va a haber fibrosis, neovascularización y el infiltrado inflamatorio crónico. ¿Sí? Linfocito, plasmocito y macrófagos. ¿Está? Y eso, solamente eso, es lo que se encuentra acá abajo. ¿Sí? En esa radiografía que ustedes están viendo, ¿por dónde aparentemente ingresó la noxa a la zona periapical? Por el periodonto. Muy bien, por la vía periodontal. Nos damos cuenta, fíjense, cómo ha ingresado la noxa hasta la zona periapical. ¿Está? Y fíjense que la corona, si bien acá hay una restauración, ¿no es cierto?, está un poquito filtrada, pero dentro de todo la corona está bastante bien. ¿Sí? El problema acá está acá, en la zona periodontal. Por ahí ingresó la noxa, o sea, las bacterias. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta sobre este? Otra, Wendy, otra vía no tiene entonces, solamente por vía periodontal. En este caso, en Claro. este caso, pero puede tener otra vía en otros casos. ¿Está? Puede ingresar también a través de la pulpa o cualquiera de las otras vías. ¿Está? Solamente en este caso, como para que ustedes vean que sí se cumple, fíjense cómo viene la lesión radiolúcida, ese ensanchamiento del espacio periodontal, que se extiende hasta la zona periapical. ¿Está? Nos da cuenta de que obviamente está viniendo desde esa vía. ¿Está? Pero tranquilamente podría haber sido una gran lesión de caries que llegó a la pulpa y de ahí pasó a la zona periapical. O cualquiera de las otras. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, ¿dudas? ¿Preguntas? Profe, Sí. o sea que cualquier patología, cualquier periodontitis, sea aguda o crónica, puede ingresar, de acuerdo al caso, por cualquiera de las 5 vías. Exactamente, cualquiera de las 5 vías. Sí, sí, sí. En algunas se cumple más una vía que en otra, ¿no? Pero sí, o sea, se puede dar cualquiera.
Y siempre recuerden que suelen preguntar cuáles son las vías más frecuentes, ¿está? En este caso, en estos casos. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda que haya quedado? Wendy, ¿y el paciente primero cursó por una periodontitis apical aguda simple y evolucionó hacia la crónica? Puede ocurrir, sí, tranquilamente. Puede ser así, puede ser que haya iniciado con una periodontitis apical aguda simple o con un absceso periapical y después eso, al pasar el tiempo, evoluciona a esta o a esta. O sea, puede tranquilamente evolucionar. ¿Está? Muy bien. Pero no necesariamente, profe. No necesariamente. ¿Está? Hay que, por eso siempre les digo, hay que ver cómo evoluciona. ¿Sí? Wendy, pero si Sí. por ejemplo hay un traumatismo, ¿no? ¿Puede pasar a crónica directamente? ¿Un traumatismo crónico, decís vos? Claro, o ¿De sea, baja sí puede. intensidad? ¿Eh? ¿De baja intensidad? ¿Leve? No sé, no sé, O tipo, sea, viste que, por ejemplo, la periodontitis apical aguda simple que vimos anteriormente, esta era por un traumatismo constante, leve dentro de todo, porque era o un contactito prematuro o algo de bruxismo, ¿no? Lo que puede ocurrir con esta, lo que puede ocurrir es que si no se trata, puede evolucionar a una crónica simple, o sea, esta, con el tiempo. ¿Está? claro, siempre va a haber una aguda antes. Y sí, o puede ser, no necesariamente. Por eso les digo, puede ser que haya empezado como aguda y se cronificó, o puede ser que haya empezado como crónica y se agudizó, o sea, eso es variable, ¿eh? Eso es variable. No podemos predecir nosotros si se va a una crónica, si se va a una aguda, o sea, eso se va a ir controlando, nada más. Lo único que sí pueden saber ustedes, si al paciente le duele, a ver qué tipo de dolor es. Si le duele solo a la oclusión o si le duele todo el tiempo de forma pulsátil, ¿está? Hago la radiografía, miro las características radiográficas, ¿está? Y así yo voy a ir sabiendo qué periodontitis apical tiene el paciente. Ahora, si viene sin dolor, digo, bueno, está en su etapa crónica. Entonces hago la radiografía, ¿sí? Miro radiográficamente las características y ahí voy a ir viendo a ver a cuál corresponde. ¿Está? Y siempre para el diagnóstico de certeza, siempre es el estudio anatomopatológico. ¿Sí? ¿Se entiende? De ahí las evoluciones pueden ser todas diferentes, o sea, puede ser de una aguda a una crónica, una aguda, puede quedar como aguda, puede quedar como crónica. ¿Está? Sí, ahora sí, Wendy se entendió bien. Bien. Muy bien. Bueno, hasta ahora, ¿sí? Acuérdense, de las periodontitis que vimos las agudas, que son 2, y las crónicas vimos una solita, que es la crónica simple, que nada más es tejido de granulación acá abajo. ¿Está? Es tejido de granulación. Es parecido al del absceso, nada más que en vez de haber contenido purulento, ¿qué hay adentro? Infiltrado de granulación. Tejido de granulación. Muy bien. ¿Sí? Siempre que yo les diga tejido de granulación, sepan que son estos 3 componentes, ¿sí? Fibrosis, neovascularización y el infiltrado inflamatorio crónico. ¿Sí? Linfocito, plasmocito y macrófago. Bien. Vamos al último,
Última entidad, ¿sí? Granuloma periapical. ¿Está? Este es el tema de su caso clínico, ¿sí? ¿Qué es un granuloma periapical? ¿Qué es? Bueno. Se le podría definir al granuloma periapical como una masa de tejido de granulación redondeada u oval, ¿sí? Que se ubica en la zona del periápice. ¿Está? Ustedes me van a decir, pero ¿y qué diferencia hay entre el granuloma periapical y la periodontitis apical crónica simple? O sea, los dos son tejido de granulación, sí, los dos son. Nada más que uno tiene una forma mucho más grande, ¿sí? Y es bien redondito o bien oval, ¿está? En cambio, la periodontitis apical crónica simple es un ensanchamiento también, ¿sí? Apenas se formó tejido de granulación ahí alrededor, nada más, ¿está? El otro es mucho más grande, ¿estamos? Siempre el granuloma es de mayor tamaño, ¿sí? Y ya les digo, cursa sin sintomatología, como todas las crónicas, y solamente va a doler si se agudiza. ¿Está? Si no, no duele. O sea, si vuelve o va, digamos, a la evolución aguda, ahí va a doler. Si no, no. ¿Está? Es el segundo en frecuencia de las consultas. Wendy, ¿cómo se puede agudizar? ¿Cómo se puede volver agudo? Ya van a ver. Todavía no llegué a eso. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito. Antes de llegar a la histología, que ahí, fíjense, hay uno que se llama abscedado y ese tiene que ver con la parte aguda, la van a ver. Antes de ir a la histopatología, sepan, es sin sintomatología y solo duele si se agudiza. Y vamos a ver un poquito las radiografías. Yo al final de esta clase les voy a mostrar un dibujo, ¿sí? Ustedes, a ver, en esta materia no les dan las imágenes radiográficas, ¿está? O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver más con la parte histopatológica, ¿sí? Pero yo me voy a adelantar un poco y vamos a ver un poquito de radiografía porque quiero que vean cómo se distingue uno de otro, ¿está? Entonces, fíjense, el granuloma, los granulomas, ¿sí? Periapicales, pueden ser de 3 tipos, ¿sí? El simple, el epitelizado y el abscedado, ¿está? Así se dividen, son 3 tipos de granuloma, simple, epitelizado y abscedado, ¿está? Bueno, vamos a hacer de cuenta que viene un paciente y, bueno, le hago una radiografía para ver de onda. Bien. Al sacarle la radiografía, veo, fíjense, una lesión radiolúcida, redondeada, a veces un poquito más alargada, oval, digamos, en la zona periapical. Y ahí yo tengo que saber, ay, ¿y cómo hago? ¿Cómo sé cuál es simple, cuál es epitelizado o cuál es abscedado? Bueno, miren esto. El simple o epitelizado, cualquiera de esos dos, se ve de esta manera. O sea, es una lesión radiolúcida de forma redondeada en la zona periapical, ¿no es cierto? Y que adentro, miren, ¿vieron que es como clarito adentro? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que ocurre es que se observa el trabeculado óseo interno. ¿Está? Eso se llama contrabeculado y en su interior. ¿Está? Contrabeculado en su interior. ¿Sí? Esa es
el granuloma simple o epitelizado. ¿Está? Si quieren pueden poner... ¿Puedes repetir, Wendy? Sí, vamos a organizarlo un poquito. Radiografía, ¿no es cierto?, de el simple o el epitelizado, ¿sí? Y ahí vamos a colocar lesión radiolúcida, redondeada u oval, lesión radiolúcida, redondeada u oval, ubicada en la zona periapical, ¿Cómo, Wendy? lesión radiolúcida, redondeada u oval, ubicada en la zona periapical, ¿sí? Ubicada en la zona periapical, contraveculado en su interior. Contraveculado en su interior. ¿Está? Y límites netos. ¿Está? Y límites netos. Bien. Y ahora vamos a colocar al ladito nomás, ¿no es cierto?, radiografía del granuloma abscedado. Radiografía del granuloma abscedado. 2 puntos. Y Wendy, eso es lo que está en el apunte, ¿no? No está en el apunte. Porque esto es aparte, ¿sí? Yo les muestro para que ustedes puedan ver. Pero en realidad, acá en esta materia, por ahí no les, bueno, no sé, por ahí no les van a preguntar la parte radiográfica, pero quiero que vean que radiográficamente ustedes pueden distinguir esta. Entonces, en el caso de radiografía, características radiográficas del granuloma abscedado, vamos a poner lo mismo, o sea, lesión radiolúcida, redondeada, ¿sí?, en la zona periapical, de límites difusos. ¿Está? De límites difusos. Wendy, ¿podés repetir, por favor? Lesión redondeada en la zona periapical, coma, radiolúcida, ¿no es cierto?, de límites difusos. ¿Está? ¿Cómo eran los límites en el otro, en el simple epitelizado? Netos. Netos. Muy bien. Acá los límites son difusos. ¿Vamos? Bueno, escuchen esto. Vamos a entender un poquito acá. Como les dije, es radiolúcido, redondeado u oval, ¿no es cierto?, de límites netos, o sea, uno puede ver bastante bien dónde termina el granuloma. ¿Está? Y adentro se ve el trabeculado óseo, por eso es clarito. ¿Sí? Cuando ustedes vean una radiografía así, con trabeculado óseo adentro, puede ser un granuloma simple o epitelizado. ¿Está? Ahí ya no sabemos cuál, si es simple o epitelizado, pero alguno de esos dos es. ¿Estamos? Ahora, si nosotros vemos una lesión radiolúcida redondeada, ¿sí?, de límites, fíjense, imprecisos, o sea, difusos, ¿sí?, uno no sabe bien dónde termina, y adentro es bien, bien oscuro. ¿Vieron que acá, en este caso, no hay trabeculado adentro? Bueno,
ese es un granuloma abscedado. ¿Estamos? Entonces, ustedes clínicamente no van a poder distinguir nada porque es sin sintomatología y además de eso no ven la zona periapical clínicamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a sacar una radiografía, ¿sí? Y en la radiografía van a mirar si tiene trabeculado en su interior y los límites son bien netos, es un granuloma simple o epitelizado. ¿Está? Ahora, si yo veo que es bien negro, bien oscuro adentro, bien radiolúcido sería el término, ¿no? Con límites difusos, entonces hablamos de un granuloma abscedado. ¿Está? ¿Eso se entendió por las dudas? Sí, Wendy. Bien. Eso es para que ustedes tengan en cuenta ¿por qué les doy la radiografía? Y porque les di la radiografía de todos. Así que bueno, les voy a dar en este también. ¿Está? Así que por eso les doy. Bien. Muy bien. Wendy, entonces sin sintomatología, pero nosotros podemos observar algún signo en la cavidad bucal. Por ahí, lo único que se suele ver es que el diente está extruido, o sea, como un poquito más para afuera que el resto de las piezas dentarias, y que tiene una cierta movilidad. Eso se podría llegar a notar, no en todos los casos, ¿está? Y acuérdense, solamente va a doler ¿cuándo? ¿Cuándo va a doler? Cuando es agudo. Cuando se agudiza. Cuando se reagudiza. Muy bien, solamente ahí va a doler, si no, no duele. Puede pasar años, ¿sí? Que el paciente está con esto y ni idea no tiene. ¿Está? Bueno. Y la única forma de saber es con qué técnicas complementarias ustedes utilizarían en estos pacientes. Radiografías. Muy bien. Y ahí me va a permitir diferenciar entre el granuloma simple epitelizado o el abscedado. ¿Está? Y para llegar al diagnóstico de certeza, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué tendría que hacer? Un estudio anatomopatológico. Muy bien, un estudio anatomopatológico. Así es la única forma que yo puedo saber si es simple, si es epitelizado o si es abscedado. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá? En el caso clínico, el que a ustedes les tocó es un granuloma abscedado. ¿Está? El caso clínico que les tocó. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno. Esto sí es importante. Esto le van a preguntar. Es más, le van a hacer dibujar. ¿Sí? Tenemos 3 tipos de granuloma. El simple. Bueno, este es bien simple. Fíjense. Esto que ven acá, ¿qué es esto? A ver, ¿quién se imagina qué es esta parte? ¿En qué lugar? No es encía. ¿En qué lugar está el granuloma? ¿En qué lugar de la pieza dentaria? En el ápice. Muy bien, entonces esto que están viendo acá es el ápice del diente. ¿Está? Es dentina, ¿sí? Algo de cemento, ¿está? Es el ápice, ¿sí? Pegadito a ese ápice está esta gran masa, ¿sí? Esta gran masa compuesta por tejido de granulación. ¿Está? Los puntitos que ustedes ven, todos los puntitos, ¿qué se supone que serían los puntitos? Si es tejido de granulación, ¿qué sería?
El infiltrado linfoplasmocitario y un macrófago. Muy bien, muy bien. Infiltrado linfoplasmocitario, mononuclear y los macrófagos también. ¿Está? ¿Qué más vamos a observar dentro de este tejido de granulación? ¿Qué otra cosa puede haber? La neovascularización. Muy bien, neovascularización. En esta vista, yo les estoy mostrando una vista bastante panorámica, bastante de lejos. Yo no les puedo mostrar dónde hay un vaso sanguíneo, ¿sí? Por ahí se ven algunos espaciecitos claros, que son las luces vasculares, ¿no es cierto? Pero les voy a marcar ahí de rojo. Por ejemplo, acá hay una luz vascular, acá hay más luces vasculares, acá, acá, ¿sí? Acá, acá. Hay muchas luces vasculares, porque son todos vasitos que se neoforman, ¿está? Que se forman recientemente, son nuevos, ¿sí? La mayoría son chiquititos, ¿está? Esos son los vasos de neoformación, ¿sí? Y estas zonas acá, rosaditas, teñidas de eosinófilo, todo acá afuera también. ¿Qué sería eso? ¿Qué componente nos está faltando? Los fibroblastos. Muy bien, está. Entonces vamos a ponerle neovascularización, ¿sí? Después, vamos a sacarle desde ahí nomás, infiltrado inflamatorio crónico, ¿sí? O sea, linfocitos, plasmocitos, macrófagos. De acá vamos a sacarle, pues, me parece la más significativa, fibrosis, ¿sí? Fibrosis. Y estos tres constituyen lo que es el tejido de granulación. De granulación. ¿Está? ¿Y esto qué era? ¿Esta parte? El ápice de la pieza dentaria. Muy bien, ápice dental. Dentina. Ápice dental. ¿Está? Muy bien. Ese es el granuloma simple. ¿Estamos? Solo tejido de granulación. ¿Sí? Bueno. Medio aburrido el granuloma simple, ¿eh? No tiene más nada. Vamos al segundo. ¿Alguna pregunta, duda que haya quedado? Bien. ¿Vamos a este entonces? Bueno, vamos a ver si me identifican algunas cosas. Esta parte, ¿qué sería? ¿Puede ser el ápice o no? Muy bien, el ápice. Muy bien. Ápice dental. ¿Mm? Tienen que dibujarlo, ¿eh? Ahora van a ver cómo lo hacemos. Después, pegadito al ápice, esto es un espacio nomás, ¿eh? No es otra cosa. Es espacio que queda entre el granuloma, ¿no es cierto? Acá no está el granuloma completito, está una parte nomás, ¿sí? Entonces es un espaciocito que queda entre el granuloma, eso no le pongan nada, ¿sí? Y fíjense, la parte externa que yo veo acá, todo esto que rodea, ¿sí? Eso es tejido de granulación otra vez. Tejido de granulación. ¿Sí? Todo esto que rodea es tejido de granulación. O sea, ahí van a encontrar vasos sanguíneos, neoformados, van a encontrar la fibrosis, van a encontrar el infiltrado linfoplasmocitario, etc. ¿Está? Todo esto que está alrededor es tejido de granulación. Y esto que ven acá, que yo acá le hago un redondito, o esto, por ejemplo, esos son cordones o nidos de células epiteliales. Están dentro, metidos dentro del granuloma.
¿sí? Vinieron células epiteliales, ya van a saber de dónde, se implantan en el interior del granuloma y forman esos nidos. Los nidos son los redonditos, ¿sí? Nidos, y los que son más alargaditos son cordones. ¿Está? Acá se ve a mayor aumento. Los nidos, que son los redonditos, todo entrelazaditos, y después estos que son alargados, por ejemplo, son cordones de células epiteliales. ¿Está? Eso está dentro del granuloma. ¿Sí? Sería más o menos, si fuese del simple, estarían acá adentro, en este espacio. ¿Sí? Ese es el granuloma epitelizado. Y acá, a mayor aumento, fíjense, todas estas que están acá, las rosaditas, ¿sí? Que ahí les voy a delimitar, todo esto son células epiteliales. ¿Estamos? Esto que está acá adentro es tejido de granulación. ¿Sí? Fíjense cómo dentro de los nidos también hay tejido de granulación. ¿Esto qué es? O esto de acá abajo. ¿Qué es? ¿Qué piensan ustedes que es? La neovascularización. Muy bien, neovascularización. Está. Después hay algunos fibroblastos ahí. ¿Sí? Los puntitos violetas que puedan encontrar son linfocitos, plasmocitos. ¿Está? Muy bien. Fíjense cómo vamos a mayor aumento. ¿Está? Bueno, ese es el granuloma epitelizado. La pregunta es, ¿de dónde vienen esas células epiteliales que forman estos nidos o cordones? Que forman así. Vieron que es como una red, ¿no es cierto? Porque esa es la característica que tiene. Es como una red de nidos o cordones. ¿De dónde vienen esas células? Vienen... Ajá, de los restos epiteliales de malases. Muy bien, eso marquen, pregunta de examen siempre, ¿está? ¿De dónde vienen las células epiteliales en el granuloma epitelizado? De los restos epiteliales de Malassez. Esa es la principal fuente, ¿está? La principal fuente de estas celulitas que ven acá son los restos Wendy, ¿podés repetir de nuevo, porfa? Sí, vienen las células epiteliales del granuloma epitelizado, vienen de los restos epiteliales de Malassez. ¿Sí? Aunque también pueden venir de otros lugares. Por ejemplo, de una bolsa periodontal. Wendy, era de restos epiteliales y Profe, no sé. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿No se escucha? Sí, bueno, se escucha. ¿Se escucha? Bien. A ver, vamos a poner acá. ¿De dónde vienen los restos, o sea, las células epiteliales? De restos epiteliales de Malassez. ¿Está? Está igual en el apunte. Está en el apunte, ¿eh? Sí, restos está. epiteliales de Malassez. De bolsa periodontal, ¿sí? Cuando hay una periodontitis, o de mucosa bucal. Mucosa bucal. De ahí vienen esos restos epiteliales. Vienen por el espacio periodontal, ¿no es cierto? Llegan al granuloma y ahí se implantan y empiezan a crecer, a proliferar ahí adentro. ¿Está? Y ahí es que forman estos nidos y cordones. ¿Sí? Así que si les preguntan, acuérdense, ¿eh? ¿De dónde vienen? El principal es restos epiteliales de Malassez. ¿Está? Después sí viene de bolsa y de mucosa bucal, pero eso es secundario.
Les pregunto a ustedes, ¿saben dónde están los restos epiteliales de Malacés? ¿Se acuerdan? Por las dudas. Yo no, Wendy. ¿No? Bueno, los restos epiteliales de Malacés son unas celulitas epiteliales que están ubicadas acá, en la raíz de la pieza dentaria. ¿Sí? Ahí se ubican, se pegan a la raíz. Están ahí las celulitas. O en el ligamento periodontal, ahí también se encuentran celulitas epiteliales de Malacés. Entonces ellas lo que hacen es migrar hasta donde está el granuloma y ahí forman los nidos o cordones que estamos viendo en este granuloma epitelizado. ¿Sí? ¿En el ligamento dónde más era, Wendy? En el ligamento o en la raíz del diente. Ahí se ubican. Muy bien. Hasta acá, pregunta, duda que haya quedado. Vamos al último. Granuloma abscedado. ¿Sí? Granuloma abscedado. Y acá es parecido a todos los anteriores, nada más que en vez de restos epiteliales, o en vez de no tener nada, excepto tejido de granulación, como es el simple, tiene una zona de absceso en el medio. ¿Está? Entonces, fíjense, tenemos el ápice dental, ¿sí? Y ahí pegadito al ápice, ¿no es cierto? Tienen esta masa de tejido, que es todo tejido de granulación. Fíjense que la parte de afuera, que es más clarita, ¿ven? Esa es la parte de tejido de granulación. ¿Está? Todo eso es tejido de granulación. Y en el centro, donde se ve más intenso el color, ese es el foco de absceso. ¿Está? Ese es el foco de absceso. ¿Sí? ¿De qué estaba constituido el absceso? De exudado purulento. Muy bien. Es decir, que ahí es donde están los piocitos, algunos neutrófilos, ¿sí? Hay edema, hay congestión, etcétera, etcétera. ¿Está? Principalmente piocitos, ¿sí? Esas zonas rojizas que ven por ahí, esas son zonas de hemorragia. ¿Está? Esto que ven acá claro no es nada, es un defecto del preparado nada más, ¿sí? Se partió ahí. Pero lo demás sí, todo es el foco de absceso. ¿Está? Y lo que le rodea, lo que ven clarito alrededor, eso es tejido de granulación. ¿Está? Y acá van a ir viendo a mayor aumento cómo se distingue. La zona más intensa es la zona del absceso, tiene todo puntitos violetas. ¿Está? Y la zona más clarita es la del tejido de granulación. ¿Está? Hay vasos, fibras, fibroblastos, linfocitos, plasmocitos. Muy bien. En sí, para que ustedes identifiquen bien, el granuloma simple es solo tejido de granulación. El granuloma epitelizado tiene el tejido de granulación, pero adentro, en la parte central, van a encontrar restos de células epiteliales. ¿Sí? Hay dos formas en que se distinguen esos restos epiteliales. ¿Cuáles son las dos formas? Las redonditas, ¿cómo se llaman? Nidos o cordones. En nidos o cordones. Muy bien, nidos o cordones, que forman como un aspecto de red o malla, le dicen. ¿Está?
Y el abscedado, que es el último, es tejido de granulación con el foco central con absceso. ¿Está? Con exudado purulento. ¿Sí? El que a ustedes les tocó, en el caso clínico, es este. ¿Está? Es este granuloma. ¿Por qué les digo? Porque vieron que tenía como una boquita con pus, ¿sí? Por donde drenaba. Ahora les voy a mostrar en la imagen clínica que les mandaron. Por ahí está drenando y dice que el paciente no siente sintomatología. O sea que es, digamos, un granuloma o sea, una patología periapical de larga data, dice. No es de hoy para mañana como ocurre con el absceso periapical agudo, ¿sí? Siempre los abscesos periapicales agudos se forman rápido, bruscamente, ¿está? Estos, en cambio, estos tienen su largo tiempo de evolución, como ocurrió con el señor el albañil, que les tocó, ¿está? Muy bien. Hasta ahí, dudas, preguntas que hayan quedado dando vueltas. Wendy, pero porque me mareé. Sí, ¿qué pasó? Decime. Es con inflamación crónica en realidad. Inflamación crónica inespecífica teníamos el tejido de granulación específica, teníamos los granulomas. Sí. Y tenemos el granuloma simple que está compuesto de tejido de granulación. No eran cosas distintas. Si tenía uno no tenía el otro. Claro, exactamente. Porque este sí tiene el tejido de granulación. Porque este granuloma tiene tejido de granulación. Porque o sea, no es específico. ¿Cómo? No es específico. No. No es una inflamación. No sabemos qué bacteria produjo esto. ¿Se entiende? Le dicen granuloma por la formita y la constitución que tiene. ¿Está? Pero está constituido por tejido de granulación. Y cada uno tiene su particularidad, ¿tá? Su formita también, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros hablamos de específico, sabemos cuál puede ser, digamos, el motivo, la causa que lo produce. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien. Bueno. A ver, ¿quedó claro entonces? ¿Quedó claro los tres tipos de granuloma, cómo se identifican cada uno? ¿Sí? Que uno es solo tejido de granulación, el otro es con epitelizado y el otro es abscedado. ¿Está? Eso tengan en cuenta. ¿Y de dónde vienen las células epiteliales? ¿Está? Muy bien. A ver, acá viene algo muy importante. Estos que estamos viendo, ¿cómo evolucionan? ¿Tienen un tiempo de evolución corto o largo? A ver si se acuerdan de eso, de ese datito. Largo. Tienen su tiempo de evolución largo, ¿está? Bueno, en estos casos, muchas veces los granulomas pueden evolucionar a una última entidad patológica periapical, ¿sí? Que se llama quiste periapical, ¿está? O sea, escuchen bien esto, uno de esos tres granulomas que vimos, ¿sí? Puede evolucionar a un quiste periapical, ¿está? Uno, no los tres, uno solito. ¿Qué es un quiste periapical? Bueno, este es el último que vamos a ver.
Se definen como, para comenzar, si tenemos que hablar de quiste, vamos a saber qué es un quiste. Un quiste es una cavidad neoformada también, que siempre tiene 3 partes. El quiste siempre tiene 3 partes, ya vamos a ver. Y tiene un contenido, ¿está? Un quiste es así, miren. Epa, bueno. Un quiste es así. Tenemos una luz, ¿sí? Que generalmente tiene algún contenido líquido o semilíquido, está dentro de esa luz. Después, en segundo lugar, tenemos un revestimiento de epitelio, como una pared que reviste toda la luz del quiste, ¿no es cierto? Y es de epitelio esa pared, está. Y por último, una cápsula. Una cápsula que generalmente es una cápsula fibrosa, ¿sí? Siempre los quistes tienen esas 3 partes: la luz, el revestimiento epitelial y la cápsula, ¿está? La cápsula, que es tejido fibroso, fibras, ¿sí? Bueno, siempre un quiste tiene esas 3 partes, ¿eh? Eso es un quiste. Bueno, uno de los quistes que ustedes van a ver, porque después hay muchos más, ¿no? Pero uno de los que ustedes van a ver se llama quiste periapical, que es el más frecuente de los quistes que se dan en cavidad bucal. ¿Está? Es uno de los más frecuentes. Creo que el porcentaje era 45% de todos los quistes en cavidad bucal. ¿Está? Bueno, este es un quiste de origen odontogénico. ¿Qué significa eso? Que se forma a partir de una pieza dentaria. ¿Estamos? Eso significa odontogénico. Y derivan estos quistes de la proliferación de los restos epiteliales de Malassez. ¿Está? Son de tipo inflamatorio, obedecen a causa inflamatoria, y se desarrollan a partir de un granuloma periapical preexistente. Entonces yo les pregunto, ¿este quiste de qué granuloma va a salir? De los 3 que vimos. De granuloma epitelizado. Muy bien, muy bien. Esta es la primera vez que me contestan bien. Todos me dicen del abscedado, del abscedado. No, muy bien, del epitelizado. ¿Está? Del epitelizado. Porque acá bien dice, se forman a partir de los restos epiteliales de Malassez. ¿Está? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Entonces deriva el quiste periapical del epitelizado. Ajá, muy bien, del Bien. granuloma periapical epitelizado. ¿Está? Epitelizado. Muy bien. ¿Vieron esos restitos epiteliales estos? Bueno, esos proliferan, crecen, 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 hasta que forman el quiste periapical. ¿Está? Bueno, y miren, tienen la luz, ¿no es cierto? Que es todo esto, todo lo clarito es la luz, ¿está? Luz, ¿sí? Esa luz tiene algunos, digamos, restos de células, ¿sí? Tiene un poquito de hemorragia también, ¿vieron estas zonas rojas? Son todos glóbulos rojos, ¿está? Estos son restos de células que se van desprendiendo de la pared epitelial, células muertas obviamente, restitos de células, glóbulos rojos o hemorragia le podrían poner acá. Y lo claro, ¿qué es lo claro?
¿Qué creen ustedes que es lo claro? El líquido sería, o el Muy semilíquido. bien, muy bien, el líquido, ¿está? O sea, lo clarito que ven acá es líquido. Era ocupado antes por líquido, ¿está? Porque acuérdense que deshidratamos el tejido cuando hacemos el preparado, así que no van a ver el líquido, pero sí el espacio, ¿está? Que era ocupado. Bueno, esos van a ver en la luz. Contenido hemorrágico, restos de células, que son los que apenas se notan acá, ¿no es cierto? Apenas se nota. Y bueno, y el líquido, ¿está? Después tenemos en segundo lugar, vamos a denotar acá, ¿cómo se llamaba esto? La pared. Revestimiento. Muy bien. Pared de revestimiento epitelial, ¿está? Y esas celulitas que están ahí, ¿de dónde vienen? De los restos epiteliales de Malassez. Muy bien, ¿está? Bueno, forman un epitelio plano, fíjense, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Estamos? Ese es el revestimiento epitelial. ¿Sí? Acá lo pueden ver. Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y tiene unos cambios hiperplásicos que se llaman acantosis y papilomatosis. ¿Sí? Vieron que en el apunte dice, la pared epitelial es de epitelio plano, estratificado, no queratinizado, con cambios hiperplásicos. ¿Cuáles son esos cambios hiperplásicos? Acantosis y papilomatosis. ¿Está? Que ya vamos a ver, no se preocupen, estamos próximos a ver eso. ¿Qué es la acantosis? ¿Qué es la papilomatosis? Muy bien. Bueno, y por último, esta parte de afuera, ¿qué sería? Tejido de granulación. La cápsula. La cápsula. La cápsula. La cápsula. ¿Está? Cápsula, y sí, de tejido de granulación. Con mucha fibra. Fíjense que bastante rosadita, estas láminas así, son fibras. ¿Está? Acá también se ve, fíjense. También tiene el infiltrado linfoplasmocitario, ¿no es cierto? Tiene neovascularización, etc. ¿Está? Pero es bastante fibrosa la cápsula. Bueno, ese es el quiste periapical. Entonces no se olviden, ¿eh? La luz con líquido, restos de células, hay contenido hemorrágico también. La pared de revestimiento es epitelio plano, estratificado, no queratinizados, no ven nada de queratina acá, no hay queratina. Con acantosis y papilomatosis. Y por último, la cápsula de tejido de granulación y fibras. ¿Está? Bueno, ese es el quiste periapical. ¿Sí? Muy bien. Estos quistes, cuando en su evolución, pueden crecer hasta un cierto punto y quedarse así, no crecer más, ¿está? O pueden tender a reducirse de tamaño, ¿sí? O crecen y se estancan o se reduce de tamaño. Estos son dos de los más frecuentes. Lo otro que puede ocurrir es que estos quistes crezcan tanto, pero tanto, que empiezan a deformar el hueso maxilar. ¿Está? Porque crecen adentro del hueso. ¿Sí? Imagínense, el granuloma está dentro del hueso. Así que estos también van a crecer adentro del hueso. ¿Sí? Deforman el hueso maxilar, lo expanden, ¿sí? Y también produce desplazamiento de los dientes. ¿Está? Por ejemplo, quedan como acostaditos los dientes, ¿está? O mesializados, distalizados.
¿Estamos? Cuando antes no era así. ¿Está? Entonces, cuando ustedes vean que el hueso maxilar está como deformadito y los dientes están desplazados, no están bien rectos, digamos, en la arcada, puede ser que haya algo abajo. Entonces hay que sacar una radiografía y ver. ¿Está? Bueno, eso pasa cuando crecen mucho, ¿sí? Y si no, puede generar pequeños quistes hijos que quedan implantados dentro del hueso maxilar. ¿Está? Quistes satélites o quistes hijos. Esa es la otra evolución. Entonces acuérdense, o crece y se estaciona, o sea, no crece más, o se reduce de tamaño, o crece demasiado, o forma quistes hijos o satélites. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que haya quedado? Miren acá. Esa es una radiografía. Estas son buenas radiografías, donde se ven, fíjense, los quistes periapicales. ¿Vieron que parecen como granulomas? Pero ¿qué pasa? Son mucho más grandes. O sea, los quistes periapicales suelen tener más o menos 1 centímetro de diámetro o más. ¿Está? Fíjense acá, está abarcando premolar, molar, o sea, primer molar, segundo. Fíjense cómo está abarcando. Son como 3 centímetros de diámetro más o menos. ¿Qué hacemos acá? Se nos parte la mandíbula más o menos. Y bueno, y acá, fíjense, este también tiene 1 centímetro de diámetro. Este más todavía. ¿Sí? Los bordes son bien nítidos. Bien nítidos. ¿Están? Y es como nos damos cuenta que puede ser un quiste. De igual manera, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Qué examen necesitaríamos para el diagnóstico de certeza acá? Patológico. Muy bien. Una biopsia. Muy bien, excelente. ¿Sí? Necesitamos el examen anatomopatológico sí o sí para saber si es o no es un quiste periapical. ¿Mm? Y en ese caso veríamos esto. ¿Sí? Si es un quiste periapical veríamos así. ¿Está? Con las 3 partecitas, ¿eh? No tiene que faltar ninguna. Bien. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado? ¿Podrías repetir lo último? No llegué a escuchar. Sí, que el diagnóstico de certeza lo hacemos con el estudio histopatológico. ¿Está? Que justamente es lo que veíamos antes, ¿no? Esta imagen nos tiene que dar con las 3 partecitas. ¿Sí? La luz, el revestimiento y la cápsula. ¿Está? Solo eso. Fíjense cómo evidentemente el quiste está relacionado con piezas dentarias que no están vitales, están muertas. Acá hay con tratamiento de conducto, acá también, fíjense, ya empezaron a hacer un tratamiento de conducto, la obturación quedó ahí nomás, ¿sí? Pero el conducto está tratado. ¿Mm? Fíjense, y este ni hablar, este es una lesión de caries, ¿no es cierto? Y seguramente se fue extendiendo por los conductos hasta la zona periapical. ¿Tá? Primero forma... ¿Sería pulpar la entrada en ese caso? Sí, sí, sí. Ay, perdón, Wendy. Sí, no, no hay problema. Sí, sería la entrada pulpar. ¿Está? Muy bien, muy bien.
una pregunta de examen en un, no me acuerdo si era en el cuarto parcial del año pasado, me parece, pero